Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta edición del Spot Laboral de ADRA, el segundo de la agenda regular de este año, el cuarto en realidad de este año, porque tuvimos dos como de urgencia, ¿no? En enero, con el tema del DNU y después, no, con el tema del DNU, de la ley ómnibus no hablamos del DNU, en los primeros, en los extraordinarios estos que hemos tenido en el mes de febrero, no en el de enero. Sí. Así que, pero ya, digamos, el año regular del spot comienza en marzo y así que estamos ahora en el segundo, que ya da en el mes de abril. Hoy están con nosotros José Zavala y Juan Miguel Mazot. José Zavala, como siempre los abogados, hablando de los temas que tienen que ver con la actualidad, en temas de lo que es la situación laboral, las paritarias, algún fallo, algún tema de novedad legislativa. Y Juan Miguel Mazot, director del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad de Salvador, que nos va a hablar un poco de los temas económicos. Es la tercera vez que lo tenemos con nosotros, pero poniendo un foco en el tema de productividad. Digamos, una de las claves por ahí para los momentos que estamos viviendo y pensando en el futuro, digamos, cómo dar más competitividad a la industria con las cosas que podemos hacer nosotros, ¿no? Digamos, en recursos humanos. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias, Juan Miguel, muchas gracias a Byton, que está siempre atrás de esto, a Ezequiel y a Aide, armando toda la infraestructura para que esto funcione, y también a Leticia y a Valentina de ADRA, que están también en la difusión y la coordinación de toda esta actividad. Hoy nos contamos con Mariano Muñoz, que por unos trámites, una diligencia, decía mi papá, por una diligencia, digamos, no puede estar acompañándonos hoy, pero le mandamos el saludo a Mariano. José, ¿querés darnos un poco el copete de lo que vas a hablar, anticipar un poco los temas de los que vas a hablar antes de desarrollarlos? Pero cómo no. Bueno, primero gracias, como siempre, Adra, por la invitación. Un saludo a todos. La idea hoy es hacer un picadito, digamos. Yo el otro día, hoy estaba revisando lo que fue el último spot, donde estuvieron por la parte laboral Federico Basile y Carlos Echazarreta. No, avanzaron sobre lo que fue la modificación o el reemplazo del acta 2764 por la 2783 y la 2784 de la Cámara en materia de intereses. Esto fue hace muy poquito, todavía no hay resultados concretos, pero algún comentario voy a hacer sobre alguna reunión en la que participé con algunas observaciones sobre los cuestionamientos que podía llegar a existir a este nuevo mecanismo implementado por la Cámara. Después ver brevemente el acuerdo de comercio que se firmó el viernes próximo pasado, más allá de las cuestiones de fondo que seguramente ya quienes manejan el gremio o quienes manejan la actividad han recibido y todo, hay un dato interesante que tiene que ver sobre la no remuneratividad de los acuerdos, de los aumentos otorgados, y también ahí ver un poquito el repaso de lo que en particular yo he estado viendo en el Ministerio, en la Secretaría de Trabajo, desde hace, no sé, desde el comienzo de esta gestión hasta ahora, y contarles cuál es mi apreciación al respecto. Después también contarles, ya que estamos hablando de temas que vinculan a la Secretaría de Trabajo, hacer un repaso sobre lo que puede llegar a ser el tema este de la homologación tácita de los convenios y qué es lo que está diciendo el Ministerio. Hay un dictamen muy interesante que sacó el Ministerio en el mes de febrero a partir de una presentación que hizo el SUTER, el Sindicato de Trabajadores de Propiedad Horizontal y las cámaras empresarias, diciendo que habiendo transcurrido el plazo para homologarse y sin que el Ministerio se expidiera, lo consideraban tácitamente homologado. El ministerio hizo toda una alocución de lo que consideraban que debían ser los requisitos que se debían cumplir para que se pudiera considerar que el convenio estaba completo y que transcurrido ese plazo se consideraba tácitamente homologado. Digo porque está habiendo muchos, bueno, ya se sabe, está habiendo temas con el tema de la homologación de los convenios,
Entonces, ver un poco cuál es el criterio que el ministerio está teniendo Bien. respecto a La considerar homologación eso. tácita, entonces. Y si me da tiempo, y yo le prometo a Juan Miguel que voy a ir controlándome, porque yo soy de hablar mucho como para no invadir al prójimo. Hablar un poco de, si bien ahora el pago en dólares, que era algo tan apetecido por todo el mundo hasta hace muy poquito tiempo atrás, pareciera que puede llegar a dejar de serlo, no sé, porque digamos sigue bajando. Pero alguna idea de que va más allá del capítulo laboral, del capítulo cuarto del DNU que está suspendido, mejor dicho, aparte ya tuvo una sentencia de Cámara que está sujeta a revisión por parte de la Corte, declarando su inconstitucionalidad. Hay un artículo que no hay antecedentes de que esté suspendido, digamos, del DNU, está en el proceso legislativo que ya todos conocen, que permitiría el pago de remuneraciones, a nuestro entender, en dólares o moneda extranjera. Muy bien. Entonces, si bien de nuevo puede no ser algo muy apetecible en este momento, en que el peso está volviendo a tomar valor, creo, pero creo que es importante saber la posibilidad que existe en ese respecto. Así que esos son los temas. Muy bien. Arrancamos entonces, José. Dale, cómo no. Paritaria, Eh, comercio. arranco una pequeña vuelta de tuerca muy chiquita de comentarios sobre el tema del acta de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, porque, como bien decía Federico el otro día, a lo que se suponía que era una esperanza, que era lo que la Corte había hecho en el fallo Oliva, que a mí me permito disentir con él, porque dice, el fallo Oliva ha sido tan importante o puede llegar a ser tan importante para la justicia como lo fue Bisotti en su momento. Lo que pasa es que a diferencia de Bisotti, en donde la Corte dijo el piso es este y estableció un Sí. parámetro, en Oliva lo dejó librado a lo que la Cámara pudiera resolver, ¿viste? Porque lo que dijo era Ok. que habían aplicado mal la capitalización, esa capitalización periódica anual que había establecido la Cámara, porque violentaba lo que era el Código Civil y Comercial de la Nación, el 770, pero después, y dijo, y lo que da es un resultado exorbitante, corrijan esto, pero no dijo cómo, ¿me entendés? Entonces, Claro. la Cámara lo corrige con la aplicación del SER, del coeficiente de estabilización de referencia, y por el otro lado, termina ¿cómo se llama? Y termina aclarando que eso lleva un 6% de interés anual como una única capitalización que se da al momento de la notificación de la demanda. Eh, no, un poco sintetizando, yo el otro día participé en una reunión que me pareció interesante porque tenía gente, por un lado, gente constitucionalistas, que lo que cuestionaban era que el SER era un coeficiente, no era un interés, sino que era un coeficiente de actualización. Ah, Y aunque no es un parezca detalle. propio de la ciencia ficción, sigue vigente en la Argentina la ley 23.928 que prohíbe indexar créditos. ¿Ok? La actualización monetaria continúa prohibida, más allá de que nosotros ya la veamos en todos los contratos y todo, pero técnicamente está prohibida. Por lo tanto, desde el punto de vista de los constitucionalistas, y con referencia a fallos dictados por la propia Corte, en su momento en causas comerciales, Automotores Saavedra y Figueroa, creo que era la otra causa, consideran que esto podría ser revisable por la Corte, la aplicación del SER. O sea, como que es un argumento para ir en contra del Acta 2783. Ok. Y por el otro lado, el otro planteo es que la tasa pasiva del 6%, si uno la mide en relación a las tasas pasivas internacionales, o sea, de otros países limítrofes o no, es un valor exagerado, digamos. O sea, la persona que nos planteó y nos hizo un análisis de las tasas pasivas en otros países del mundo decía, creo que la más alta era la de Brasil y no superaba el 3%, digamos. Entonces, eso también Ok. es un valor muy alto. Con lo cual yo creo que el tema va a seguir siendo objeto de debate, pese a lo cual, como bien decía alguien que no era del lado de los letrados, sino que era del lado de los auditores y de la gente que analiza los valores de las cosas, dice, indudablemente el esquema anterior al acta 2764, que fue la que generó todo este, digamos, Sí. conflicto en septiembre del 22, la de la capitalización, era un esquema que ya no resistía, porque como deuda de valor
los créditos laborales se estaban depreciando a pasos acelerados, ¿viste? Al no tomarse un valor. Entonces, lo que decía es, va a tener que haber, que de hecho un poco el DNU era lo que propiciaba, ¿viste? El DNU tiene una fórmula de cálculo Sí, aplicable a todos los créditos del IPC, más un 3% anual, que pareciera que es algo que inexorablemente en algún momento va a tener que llegar. O sea, podrán morigerar un poco lo que es los intereses, por esto que hablábamos de la tasa pasiva, que es un poco alta, o sea, el 6% que estableció la Cámara. sí, Podrán variar el índice y no tomar el SER, ni tomar el RIPTE, tomar no sé, el índice de precio del consumidor. Una de las cosas que se mencionaba, que sería bueno, lo que pasa es que no sé si el RIPTE lo refleja exactamente. El RIPTE es el, el índice de los salarios promedio, ¿no? De la actividad ajá, privada. Lo que decían era que una opción posible sería tomar valores actuales, salariales, que te hubiera tenido el trabajador y en función de eso calcular sus créditos a la actualidad y sobre eso aplicarle el interés. Lo que pasa es que es complejo, ¿viste? En definitiva, el único índice que tenés cierto con respecto a ese tema es el RIPTE y el RIPTE está más o menos en el valor del IPC, del índice de precio del consumidor. perfecto. Pero lo que digo es que me parece que es un debate que todavía no está cerrado. Pero cuando se cierre, yo digo, para quienes están haciendo previsiones, no me alejaría mucho de lo que se está previsionando actualmente, porque yo no creo que esto vaya a volver a lo que Muy fue bien, antes de la 2664. sí, Tema de comercio. Eh, ¿Por qué me interesa el tema de comercio? Más allá de que, como les decía antes, es probable que la mayoría de los que tienen la actividad o manejan la actividad ya estén enterados de los alcances del acuerdo, de que se pactó un 8% de incremento en abril y un 7% en mayo, que se pactó sobre la base de los salarios de marzo del 2024, que se sí, pactó una suma adicional de 40.000 pesos por abril no remunerativa. ¿Qué me interesa a mí del acuerdo? Dos cosas. Lo primero, que se pactan los dos incrementos, tanto el de abril como el de mayo, con carácter no sí, remunerativo, a los fines de la seguridad social, básicamente, sí, salvo obra social y aportes sindicales, con la aplicación de ese incremento para presentismo, antigüedad, sueldo anual complementario e indemnizaciones derivadas del despido. ¿Ok? O sea, ok, para hacerlo genérico, no remunerativo a los fines de la seguridad social, sí a los fines laborales, con alguna, por ahí con alguna limitación. Eh, Esto que suele ser común, normalmente, o que en los últimos años ha sido común, normalmente lo que hace es que las partes pacten que esos incrementos se incorporan a los salarios básicos o se salarizan a partir de una determinada fecha. Y este acuerdo de comercio no tiene esa fecha. O sea, se pacta la no remuneratividad de estos incrementos sin determinar cuándo pasarían a ser remunerativos. ajá, Eh, las partes se conforman, o sea, se acuerdan juntarse nuevamente en junio y se prorroga del mismo modo, o sea, sin fecha, por lo menos no surge explícitamente del acuerdo, la no remuneratividad pactada sobre los incrementos que se habían fijado para los meses de enero y febrero. ajá, Que si mal no recuerdo se estaban incorporando a los salarios a partir del mes de abril. Eh, Vamos a ver la reacción de la Secretaría de Trabajo frente a esto. Digamos, la realidad es que si uno, vamos a poner en términos, no sé si voy a ser exactamente preciso con las fechas, pero digamos, durante el mes de febrero y principios de marzo, yo estuve participando de una negociación de actividad en donde en un momento dado, en una de las audiencias, la funcionaria que estaba actuando, que era una secretaria de conciliación, dijo, ha habido una reunión digamos, a nivel de Secretaría de Trabajo, disponiendo que no se van a homologar más acuerdos no remunerativos. Luego eso se flexibilizó, entre comillas. De hecho, se homologaron últimamente acuerdos donde se pactaron sumas no remunerativas en distintas actividades, por ejemplo en salud.
pero por ejemplo, en una actividad particular, hubo observaciones de parte de la Secretaría de Trabajo porque no había una fecha establecida para incorporar las sumas no remunerativas que se habían pactado a los salarios. ¿Mm? Estas son observaciones de principio del mes de marzo, o sea, bajo la gestión del secretario de Trabajo anterior, que se contestaron estableciendo que esas sumas efectivamente se incorporaban a los sueldos a partir de determinada fecha, porque así se había, si bien no se decía explícitamente, pero así se había pactado. Pero digamos, entonces hubo un primer momento en donde se dijo basta con los no remunerativos, un segundo momento donde se dijo sean claros respecto a la incorporación de los no remunerativos en un determinado plazo, y ahora Comercio abre la expectativa de que haya un tercer momento, que es que se puedan pactar no remunerativos y postergar la incorporación de esos no remunerativos al salario dentro por un lapso mayor al que normalmente se estaba pactando. No Igual sin vamos a ver, plazo. claro, sin plazo. Sin plazo no. Eh, a ver, la realidad es que en este acuerdo no lo establece, ¿me entendés? Con lo cual, pero hasta por eso te digo, para mí es novedoso ese acuerdo de comercio como consecuencia de esto. Hasta ahora, lo que venía pidiéndote el ministerio es que vos podías fijar incrementos no remunerativos por un lapso limitado, estableciendo cuándo pasaban a formar parte de los salarios. ¿Me Sí. entendés? O sea, de los salarios básicos o del salario conformado. Eh, Todo esto, creo que no hace falta tampoco decirlo, porque creo que es conocido por todos, con la reserva de que sigue vigente y no se ha modificado el decreto 633 del 2018, dictado bajo el gobierno de Macri, que prohíbe la estipulación de sumas no remunerativas en el marco de los convenios colectivos de trabajo. ¿Ok? Mm. O sea, con lo cual tenés, y ni qué hablar del desarrollo que esto ha tenido jurisprudencialmente respecto a reclamos laborales, digamos, el más vinculado con lo que puedan llegar a ser sumas derivadas de convenio, en el caso Díaz con Quilmes, que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde a un adicional no remunerativo establecido en el convenio cervecero se lo declaró inconstitucional porque vulneraba el convenio de la OIT sobre remuneración, normas de la Constitución Nacional y la propia Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 103. Así que, bueno, sigue Bueno, dando vueltas el tema de la no remuneratividad y veremos a ver cuál es la posición que asume la Secretaría de Trabajo sobre esto. Tema convenios colectivos. Está, como les decía recién cuando introducía el tema, está, digamos, en discusión y ha sido muy mencionado en los medios últimamente el convenio de camioneros, sí. con manifestaciones del tipo de que no lo vamos a homologar. ¿Eh? Ah, ok, pensé que me estaban hablando. A ver, primero, para que tengan en claro, ¿qué es la homologación? La homologación es un acto, digamos, explícito de parte de la Autoridad Administrativa del Trabajo, que básicamente pasa por un análisis que la misma realiza de que el convenio colectivo reúna los requisitos de fondo y de forma que son exigidos por la ley y la reglamentación, que no tenga cláusulas violatorias de las leyes, o sea, que no vulnere lo que se denomina el orden público laboral, y que por otro lado no genere un perjuicio manifiesto a la sociedad. Eso sería lo que sería el control de oportunidad, Ok. que fue limitado con la reforma del 2004 de la Ley de Negociación Colectiva, porque mereció y sigue mereciendo observaciones de parte de la OIT, y del comité digamos, que analiza los convenios colectivos sobre libertad negocial, porque dice que el Estado no puede inmiscuirse, salvo situaciones de extrema gravedad, en lo que pueden llegar a ser las negociaciones Acordar que las puedan llegar. partes. Claro, en lo que acuerdan las partes, exactamente. Eh, a ver, los
¿qué puede objetar el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo te puede objetar que las partes que han firmado el convenio no son las que representan a las debidamente representativas, que ese es un tema que en el ámbito sindical es un poco más sencillo a partir de la existencia de la personería gremial y de digamos, del monopolio por parte de las asociaciones sindicales con personería gremial de la potestad de negociar colectivamente por la gente que tienen comprendida dentro de su ámbito, Sí, pero que resulta un poco más complejo en el ámbito de lo que puede llegar a ser el tema de los empleadores. Porque vos sabés que en los empleadores, vos no tenés una ley de asociaciones sindicales de empleadores. Hubo un breve interregno en la década del 50 del siglo pasado, donde rigió una ley que luego fue derogada y luego de eso no ha habido, creo que también hubo un pequeño interregno en la época de gobierno de Onganía, pero no existe actualmente una norma que establezca ¿cómo se llama? La forma de determinar la representación. Hubo una iniciativa en ese sentido con la 25250, la tristemente conocida ley Banelco, y un decreto reglamentario, 1140 si mal no recuerdo, que establecía la forma de determinar la representación empresaria en base a condiciones básicamente cuantitativas. O sea, básicamente a las empresas que la entidad representaba y a los trabajadores que eran empleados de esas empresas. Entonces, en base a sí, ciertos criterios de cuantitativos, se establecía quiénes eran los más representativos, o si había una representación plural, cuál era el peso que cada una de esas cámaras o integrantes de la comisión negociadora iba a tener. Ese decreto, cuando se deroga la ley, como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, se supone que queda derogado, y de ese momento no hay una reglamentación al respecto. Lo que te dice la ley es que el que tiene que resolver estas cuestiones es el Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo lo tiene que hacer cuando una asociación ha dejado de existir, una asociación empresaria que viene firmando convenios ha dejado de existir, o cuando se crea una actividad que no tiene una asociación representativa, digamos, del sector empleador, o sí. cuando la que venía firmando ha dejado de ser suficientemente representativa. La realidad es que ante la inexistencia ¿cómo se llama? Ante la inexistencia de la reglamentación, lo que el Ministerio de Trabajo normalmente hace es decir, a ver, ¿qué es lo que el sindicato plantea? ¿Quiénes son quienes vienen negociando? ¿Existen representación desde ese punto de vista? Sí. ¿Quiénes son los que vienen negociando? Son estos y son los que van a seguir firmando. Si hay alguna discusión, veamos a ver, ¿cómo se llama? ¿Quiénes son los que discuten? Si los discuten son los de adentro, bueno, tratemos de zanjar la cuestión tomando la mayoría de esos como la parte más representativa. O sea, si vos tenés, y mayoría hablo de mayoría simple, si vos tenés 4 signatarios de convenio y 3 están a favor de firmar el convenio y uno no, tomemos eso como manifestación de la representación empleadora en su conjunto. Y en muchos casos, aunque no tenga nada que ver con lo que dice la ley, es valioso el reconocimiento que le pueda llegar a hacer el sector sindical a quienes son los negociadores del otro lado. O sea, si hay acuerdo entre el sector sindical y las cámaras que negocian con ese sector respecto a la representación que las mismas ejercen, en general el ministerio eso lo tiene por válido y eso le sirve como fundamento para homologar convenios. ¿Por qué hago todo esto que parece un poco técnico y aburrido? Porque lo que se supone que está pasando en este momento y se comenta con respecto a la homologación del convenio 4089 es que si bien en los papeles se escucha, si bien en los medios se escucha que el problema pasa por los porcentajes de incremento que se pudieron haber pactado y la expectativa por parte del gobierno de que esos porcentajes se adecuen a lo que son las perspectivas de inflación que se tienen, cosa que se ha observado, por lo menos en el convenio de comercio que les acabo de mencionar y algún otro convenio que se ha firmado recientemente, por ejemplo en la parte de pasteleros y comidas rápidas. En lo formal, el problema que dicen que se plantea es que hay cámaras integrantes de una de las federaciones signatarias que han impugnado la representación o la potestad o el mandato de esa federación para firmar el convenio y por eso queda por resolverse
el tema. Entonces, vamos a ver, porque es interesante, cuál es el criterio con el cual el Ministerio termina resolviendo esta cuestión. La homologación del convenio por la provincia de Buenos Aires de la semana próxima pasada, que yo no vi la resolución, pero salió publicado en los medios que existió, para mí tiene solamente un fundamento político porque la autoridad de aplicación de la ley 14250 de negociación colectiva es el Ministerio de Trabajo, en este caso la Gobierno Secretaría de Nacional. Trabajo de la Nación, con lo cual, más allá de que después hay que ver qué consecuencias trae eso para quien es inspeccionado en la provincia de Buenos Aires y va a tener que cuestionar esa homologación, pero la realidad es que tiene un condimento político más que un condimento jurídico. Perfecto. Eso es lo más importante. Después, digamos, por supuesto tiene que respetar el orden público laboral, todo lo que tiene que ver con las normas que se supone que rigen, y el ministerio puede tomar la decisión de si verifica que hay problemas de representación y se verifica que hay problemas de violación del orden público laboral, de no homologar la totalidad del convenio o homologar la cláusula en general y no homologar la cláusula violatoria del orden público. La realidad es que ¿cómo se llama? El ministerio ha hecho bastantes situaciones en las cuales lo que ha hecho es homologar el convenio observando determinadas cláusulas nada más. Por ejemplo, en materia de vacaciones, cuando uno decía se pueden pactar vacaciones todo el año, diciendo lo que se pactó tiene que ser avalado luego por una autorización del Ministerio de Trabajo particular una vez que se acrediten los motivos por los cuales se quisiera dar vacaciones fuera del periodo legal, o cuestiones relativas a modalidades contractuales, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, la homologación tendría que ser por el todo o por la nada, digamos, ¿no? Porque el peligro de que se homologue parcialmente un convenio es que cambie la ecuación económica sobre la base de la cual se negoció. Pero le digo que el criterio que se ha visto en algunos acuerdos es este que yo les acabo de mencionar. Eh, O que quede trato desigual en distintas. Exactamente. Y después está el tema de, como yo le decía, digamos, la causa material subjetiva que podría llegar a ser que perjudique el interés general. La realidad es que yo no tengo presente en este momento ningún acuerdo que haya sido explícitamente rechazado como consecuencia de que el convenio iba en contra del interés general, por lo menos en los últimos 30 años, que son los que yo tengo memoria, digamos. Bien. Y como les decía, en el año 2004, cuando se modifica la ley de negociación colectiva, la potestad del ministerio en este sentido se circunscribió mucho a partir de las observaciones que en su momento hizo la OIT respecto a cómo estaban contempladas en la ley este control de oportunidad por parte del Ministerio de Trabajo. Esto lo digo por el tema de los Bien. porcentajes de aumento, ¿no? O sea, Perfecto. que sería discutible la posibilidad del Ministerio de decir yo no te homologo esto porque lo que está fijando es un porcentaje de aumento que a mí no me conviene o atenta contra el interés general. Cuando no hay, un minuto y ya termino, cuando no hay homologación, se supone que el Ministerio tiene 30 días para homologar, desde el momento que se presenta el convenio y cumpliendo con todos los requisitos establecidos al efecto. Superado ese plazo, si no hay una manifestación expresa del Ministerio, se considera tácitamente homologado. Ahí engancha ya con Suter. Ahí engancho con Suter, exactamente. ¿Qué pasó con Suter? Suter hace una presentación, celebra un convenio el 23 de enero del 2024 con las cámaras representativas del sector de Suter, es el Sindicato de Trabajadores de la Propiedad Horizontal, ¿no? Con las cámaras representativas, lo presenta para su homologación, ¿ok? Por el trámite de servicio de trámites a distancia, que es por donde ahora se presentan los convenios para ser homologados. Lo ratifican y al no tener dentro del plazo de 30 días la homologación, ¿cómo se llama? Lo solicitan o manifiestan explícitamente las dos partes que el convenio lo consideraban automáticamente homologado ante la mora del ministerio. El ministerio dice en una resolución, o sea, en un dictamen que emite la asesoría técnico-legal, que para que eso ocurra, tienen que haberse cumplido con la presentación del convenio conforme a derecho y con todos los requisitos de forma y fondo establecidos en la ley 14250 y sus reglamentaciones. Entonces dice, primero,
que faltaban las escalas salariales. Segundo, que no estaban debidamente acreditadas las personerías de quienes se habían presentado a ratificar el convenio colectivo que se había celebrado. Después, tanto del lado sindical como del lado empresario. Con lo cual, lo que dicen con respecto a esto es que no están dadas las condiciones para que se considere homologado tácitamente el convenio, porque no se cumplieron con los requisitos de forma y de fondo, y que por ende el plazo para que el ministerio se expida se encuentra suspendido. Es interesante esto porque es un mecanismo que es muy probable que en la medida que se demore en la homologación del convenio se pretenda aplicar. Lo importante es tener presente cuáles son los requisitos, que por ejemplo esto lo pone de manifiesto, que deberían cumplirse para que se considere tácitamente homologado. O sea, tienen que estar cumplidos la presentación del convenio, el convenio tiene que tener el contenido mínimo que debe tener, que es plazo, partes involucradas, contenido, bueno, en el caso que se está pactando el salario, las escalas salariales correspondientes, y ser firmado y ratificado por partes que cuenten con la personería correspondiente para eso, tanto de parte del sector sindical como de parte del sector empleado. Ok. Muy bien. Bueno, final, un minuto más. Pago en dólares. Lo que no está suspendido del decreto 70 es la modificación que él mismo introdujo en el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación. Claro, no tiene que ver con lo laboral, es Código Civil y Comercial. Exactamente. Lo Por lo cual no particular hay de este... fallo de la Cámara diciendo esto no está vigente. Digamos. Exactamente. No hay Pero estamos no hablando... hay un amparo, digamos. Exactamente, pero estamos hablando de un artículo que no integraba el capítulo cuarto del decreto, sino que estaba Claro. fuera de ese capítulo y que se remitía a una reforma del Código Civil y Comercial que básicamente lo que equipara es a las deudas contraídas en moneda de curso legal con las deudas contraídas en moneda extranjera. ¿Ok? Sí. Cambiando el sentido que tenía esto de la reforma del 2015. Acuérdense que en la reforma del 2015 los pagos en moneda extranjera se convirtieron en obligaciones de dar cantidades de cosas y un deudor se liberaba de esa obligación si entregaba la cantidad de pesos argentinos necesarias como para poder comprar la moneda extranjera en la cual se había obligado al valor del dólar oficial, digamos, porque el dólar blue Sí. se supone que no existía. Al haberse modificado el sentido y los dólares dejar de ser cosas técnicamente, ¿ok? Lo que entendemos es que ahora se podría pactar el pago de remuneraciones en dólares sin que esto se considere como pago de remuneración en especie, que ese era el límite también que existía antes de la reforma del 765. O sea, vos podías decir yo te pago parte en dólares, pero tenías el tope del 20% de la remuneración que te establecía el artículo 107 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora, con esta equiparación que se efectúa, uno podría pactar el pago de remuneración en dólares íntegramente, a entender de nuestra parte, digamos, ¿no? Lo que sucede que todavía falta el artículo 124, sí está modificado por el DNU, que se encuentra en estado de discusión y suspendido sus efectos, y ese es el artículo que suprime o, digamos, deja sin efecto la obligación de pagar por cuenta abierta, bancaria abierta a nombre del trabajador, y también la posibilidad del trabajador de pedir el pago en efectivo. Entonces, Bien. si uno tuviera que implementar esto hoy, nosotros diríamos que se puede pagar, que debería pagarse en una cuenta abierta a nombre del trabajador en dólares, ¿ok? ¿Cómo se llama? Dicho sea de paso, aunque parezca una obviedad, el pago en moneda extranjera no implica que el empleador esté liberado de cumplir con ninguna de las obligaciones impositivas de seguridad o sindicales que deban pesar sobre la remuneración, ¿no? Perfecto. ¿Okay? Es remuneración. Es remuneración, exactamente. No convierte el pago en moneda extranjera, el sueldo, en algo que no sea remunerativo. Así que bueno, este es un poco el panorama de temas generales que quise traer hoy. Así que
cualquier duda, después quedo a disposición de ustedes para contestarla. Muchísimas gracias, José Por Zavala. favor. Espectacular, como siempre. Como decimos con Mariano, siempre los tenores que tenemos, estos abogados que nos acompañan siempre en el spot laboral. Muchas gracias, José. Juan Miguel, como ya está presentado, de la Universidad de Salvador, del Instituto de Economía, y el tema también, ¿no? ¿Qué relación hay, digamos, qué es lo que podemos, primero, qué es productividad, Juan Miguel, y después qué podemos hacer por ella, ¿no? Y por qué es necesaria? Gracias, Gustavo. Gracias a la asociación por la invitación, por invitarme nuevamente a compartir una serie de reflexiones sobre el tema. Bueno, productividad en economía tiene muchas acepciones porque depende de los adjetivos que le pongamos. Es decir, hay productividad marginal, productividad media, productividad total de los factores y la productividad del trabajo, del capital, de qué factor de la producción. Nosotros nos vamos a centrar, ¿y qué significa productividad? Es el valor agregado dividido ese factor, por ejemplo, cantidad de horas o cantidad de puestos de trabajo, etc. Es la forma en que se mide y nosotros vamos a hablar sobre productividad media, no marginal. Y vamos a mirar otros indicadores para la Argentina y algunas comparaciones para sacar alguna conclusión de lo que estuvo pasando en los últimos años y de lo que podemos esperar o qué circunstancias, cómo se vincula con alguna otra variable relevante de la economía para darnos un escenario de posibilidades, ¿no? Y de qué puede pasar, qué es lo que podemos hacer, etc. Y por qué no han pasado cosas, que también es relevante. Entonces, si empezamos por la productividad, el concepto, como les decía, es el valor agregado dividido la cantidad de horas. Si nos centramos en la productividad laboral, la cantidad de puestos u horas de trabajo. Y hay indicadores, diríamos, agregados, bastante interesantes. Las estadísticas en la Argentina son bastante buenas, comparativas a nivel mundial. Esto no significa que sean perfectas, ¿no? Que siempre tienen observaciones técnicas y de muchas características. Bueno, lo que observamos es que entre el 2004, por ejemplo, y el 2011, 2012, la productividad media por puesto laboral aumentó. Y eso tiene que ver con el boom económico de ese periodo, más que por una caída de puestos de trabajo o de horas laborales, que eso no ocurrió en el total de la economía, sino que aumentó. Simplemente en aumentó. vez de menos input, más output. Claro, exacto, más output por unidad de input. Eso llegó a un máximo entre el año 11 y 12 y luego comenzó a caer. Hoy estamos en niveles, 2023, niveles parecidos al 2004. Es decir, que todo lo ganado se perdió, diríamos, una parábola bastante triste. Y que tiene que ver no por un aumento exagerado de la cantidad de puestos o de horas, sino por este estancamiento y caída per cápita, diríamos, si queremos, del PBI de la Argentina. Perfecto. Lógicamente, para que haya ese aumento, caída de productividad, tuvo que haber un aumento de puestos de trabajo y de horas, porque el PBI total se mantuvo prácticamente constante, con los altibajos propios de esa época. Ahora bien, cuando entramos en niveles por rama, cuando trabajábamos a nivel rama, que hicimos letras en las cuentas nacionales, nos encontramos con algo interesante, y es que entre el 2016 y el 2023, es decir, los últimos dos periodos presidenciales, todas las ramas cayeron, exceptuando una, que es lo que se llama explotación de minas y cantera, que es hidrocarburos y minería, que aumentó su productividad algo, y el sector agropecuario, que crece hasta el tema de la sequía. Lógicamente que ahí el valor agregado de los puestos y las horas no se modifican mucho, pero claramente el valor agregado cae por efecto de la sequía. Más el sector primario que la industria casi, ¿no? Claro, literalmente el sector primario, diríamos, aumenta su productividad levemente, pero no así el resto de los sectores, incluyendo la industria, que incluye la industria agroalimenticia, ¿no? Es cierto que eso es a nivel rama. Si uno entra a desagregar, que ese dato no está, no lo tengo disponible, y a nivel empresa eso varía notablemente, o por regiones, etc. Y es un dato interesante para ver que es una cosa bastante amplia, diríamos, en cuanto a que afectó a toda la economía, con excepción, como vos notaste, del sector primario, ¿no?
Otra cosa, ¿esto qué supone? Bueno, una cosa positiva y otra negativa. Lo positivo es que hay una capacidad productiva no utilizada, es decir, de mano de obra, pero vamos a ver que también de capital natural, etc. Lo negativo es que, bueno, partimos de niveles muy bajos y eso puede haber generado algún tipo de prácticas y demás que sean difíciles o complicadas o costosas de revertir. O sea, cuando vos dejaste Por de trabajar sobre ejemplo, Juan Miguel, sí. ¿Cómo? por ejemplo, este tipo de prácticas, decías, Bueno, cuando vos perdón la expresión, te achanchás en el trabajo de la dale, eficiencia y de trabajar sobre la productividad, después resulta que ni el empresario, ni las gerencias, ni el trabajador está acostumbrado a ese esfuerzo. Y ese esfuerzo hay que volverlo a hacer. Sobre todo por bien, lo que voy a comenzar a decir. Es decir, todos los métodos que a lo mejor uno estaba utilizando quizás quedaron viejos, pero al mismo tiempo, y no estamos actualizados, sino que además estamos como... se nos llenó no estamos engrasados, estamos bien aceitados para trabajar esa cuestión y cuando uno trabaja con mucha personal o no tanto, tampoco sus representantes, diríamos, los sindicatos, tampoco están trabajando en esa línea, diríamos, ¿no? Ahora, si miramos otra forma, y es incorporar los otros factores de producción, y ahí tenemos que irnos no de las estadísticas argentinas, sino a fuentes internacionales, como la del Banco Mundial, encontramos que entre el 95 y el 2008, la Argentina incorporó mucho factor de producción, es decir, estamos hablando de capital formado, capital humano y capital natural, que es como lo determina el Banco Mundial, lo subdivide, y se ve que aumentó un 62% el stock de capital. Entonces eso hace que y la bienes de productividad... capital también, Juan Miguel. Sí, de bienes de capital formado es bienes de capital, infraestructura, lo que nosotros diríamos el viejo stock de capital físico, que uno diría, ¿no? Perfecto. Maquinaria e infraestructura, pero también capital natural, es decir, nuevos yacimientos certificados de minería, hidrocarburos, y también capital humano, es decir, stock de personas en edad laboral, pero modificado por algunos indicadores que ellos utilizan para trabajar más con capital humano y no solamente con personas, Por diríamos. ejemplo, ¿cuántos son ingenieros? Sí, la calidad de la mano de obra, etc. Y ellos la Perfecto. estimación lo hacen a partir de estimaciones de rentas futuras. Es un cálculo bastante complejo, sofisticado y que se hace para un conjunto grande de países. Y la Argentina eso está disponible, esa información. ¿Y ahí qué ocurre? Es que nuevamente el stock, lo que vemos es una caída de la productividad, dos de los factores claves, que es el capital humano y el capital formado, los dos típicos factores de la producción que uno tiene en mente, es decir, los fierros y la gente, y eso no pudo ser compensado por el aumento de la productividad del capital natural, que es lo que uno más tiene en el sector hidrocarburo, minería y agropecuario, que coincide. En definitiva, hay una correspondencia entre lo que encontramos en nuestras estadísticas nacionales y la del Banco Mundial. Incluso el comportamiento de la Argentina por ahí es bastante extraño y tiene que ver, cuando tomamos toda América del Sur o países y el Caribe o países del sur asiático, con la cuestión del estancamiento 10 años del PBI y la caída del PBI per cápita. Es decir, lo nuestro tiene mucho que ver con ese proceso donde uno va incorporando mano de obra, incluso más calificada o de igual calificación, y también incorporando algunas inversiones de capital físico, pero el producto no arranca, diríamos, ¿no? Es decir, la actividad tiene sus oscilaciones, y bueno, nuevamente, esto tiene algo positivo y algo negativo, que son similares a lo que te comenté hace un ratito, y hay algo potente porque los otros países no se nota tanto, a nivel de América Latina y Caribe o Asia del Sur no se nota, y algunos países grandes, por ejemplo Argentina, México, Brasil, Argentina, en eso sale mal parada en promedio, y algunos países como la India, que es el referente hoy, el benchmark de los países emergentes por la tasa de crecimiento, la incorporación, o sea, ya deja de ser China
para hacer la India como gran país, como benchmark, claramente la acumulación de ellos de capital es más del doble que la nuestra en términos per cápita, es decir, las tasas de inversión son muy altas comparadas, si no hay una novedad, no hay ningún milagro extraño detrás del crecimiento de la India. Invierten más, ahorran más, invierten más y son cada vez más eficientes, diríamos, ¿no? Lo cual, ustedes se imaginan los desafíos que enfrentamos ante un cambio en las reglas internacionales o una apertura de la economía, por ejemplo, cuando se desregule. Claro. ¿Qué va a pasar con nuestra industria, por ejemplo? Exacto, la industria. ¿Va a poder venir de la India o de China más barato? Sí, y eso también ocurre en otros países del surasiático. Entonces, algunos ya con procesos de desarrollo más avanzado, como los de los países de la ASEAN. Yo traje lo de India porque es un país enorme, diríamos, ¿no? Y hoy en día es la tercera economía mundial, Claro. evaluada a paridad de poder adquisitivo, es decir, tenés Estados Unidos, China, Estados Unidos, la India, es decir, es una cosa monumental. Y está creciendo a tasas del 6% anual, más que China, y el doble de lo que crece Estados Unidos, que ya crece bastante por ser un país desarrollado. Crecer al 3% es mucho para un país desarrollado. Entonces, bueno, ahí tenemos un grandísimo desafío. Porque uno puede pensar, tener ideas de fantasía sobre estos países, y si bien son mucho más pobres, hay mucha más marginalidad, etcétera, lo cierto es que los sectores cada vez que tienen crecimiento de eficiencia y de productividad son muy superiores a los nuestros, diríamos, o los de otras regiones. Como conclusión, es medio breve, ¿viste? Muy sobre el foco, pero es que por qué hemos tenido ese comportamiento tan desparejo, tan extraño, y uno lo puede asignar básicamente a la inestabilidad macroeconómica que da señales contradictorias y genera mucha incertidumbre para invertir y trabajar en estas cuestiones. Basta ver lo ocurrido en el último año, diríamos. Pero esto se reproduce a lo largo de 10 años, que es un periodo muy largo de atraso y de trabajar en eficiencia y productividad. Quedan rezagos muy importantes, hay que trabajar mucho, diríamos, si uno quiere cambiar eso. Y por otro lado, en la inestabilidad de las reglas que enfrentan empresarios y ahorristas, porque el empresario necesita financiarse. Y cuando los ahorristas también ven reglas extrañas, lo que hacen es atesorar, es decir, pasan los dólares al colchón, los sacan del país, y eso reduce cada vez más el sector, diríamos, que puede prestar crédito para que uno ayorne sus maquinarias, invierta incluso en capacitación, todo lo que uno necesita para mejorar la productividad, la eficiencia. Entonces allí lo que queda planteado es, y ahí de esto que planteamos hay un punto a considerar como un llamado de atención. Recién dije uno, que es el tema de la apertura de importaciones, que implicaría que esos países que han trabajado durante 10, 20 años, supongamos estos últimos 10, mucho en productividad, en eficiencia, nosotros no lo hicimos. Entonces nos encontramos países que son mucho más competitivos que 10 años atrás, diríamos, Claro. Y que producen de todo, desde un caramelo hasta los equipos más sofisticados. Es decir, nosotros no es que tengamos alguna competitividad particularmente interesante en algo. Son cosas muy puntuales de nicho y después hay que defenderse como uno puede, diríamos, ¿no? Y por otro, y eso significa trabajar mucho hacia adentro de las empresas, si uno quiere sobrevivir. Y en segundo lugar está el nivel de tipo de cambio real. Se ha hablado mucho de los costos en dólares. Bueno, recién comentaba José, ¿no? El tema de salarios en dólares, salarios en pesos. Es eso, básicamente, puesto desde otra perspectiva. Y ustedes habrán visto cómo salió mucho el tema de los precios en dólares muy caros. Eso implica costos en dólares muy caros para muchas empresas. Que no es solo el tema impositivo, porque el tema impositivo no se modificó. Si vos tenés un salto, una caída, digamos, un salto de los precios en dólares del 100% por encima de lo que dicen los costos duros, industrialmente el costo laboral, el resto no puede ser impuesto porque el impuesto no varió. O sea, acá hay algo, una brecha, diríamos, que uno podría asociar en lo que se llama
el residuo que queda al empresario, diríamos, en cualquiera de las etapas. Esto suena impactante porque los empresarios te van a decir que no, pero tiene alguna racionalidad en el error de expectativas que hubo sobre lo que iba a pasar con el dólar, que también nuevamente José habló. Si pactamos salarios en dólares, lo que sea, ahora el dólar vale, incluso se cayó el oficial, lo financiero. Bueno, esto también, esa brecha hace que vos tengas precios en dólares que no se corresponden con los costos, porque nuestros salarios en dólares son del tercer mundo y los precios son del primer mundo y un poco más. Si hay países del primer mundo que tienen precios en muchos de los artículos nuestros menores, y hasta se vio hasta en el turismo, diríamos, ¿no? Pero aunque sea regional, lo que estamos observando, ya el año pasado se observaba esto, pero derivado justamente de la manipulación en ese momento del tipo de cambio y demás, que los precios, incluso a dólar no oficial, de muchos artículos, por ejemplo, de supermercados, estaban a nivel de primer mundo, casi primer mundo. Recién ahora sale. Lo digo esto porque estuve 6 meses viviendo afuera y chequeaba los precios con mi familia. Si no puede ser. Sí, acá se gana 5 o 6 veces más y pagás, y en Buenos Aires pagás el mismo artículo, más o menos lo mismo, incluyendo servicios, que es lo más extraño. Por ejemplo, servicio de cafetería, restaurante, es decir, no, era muy extraño lo ocurrido ya el año pasado y este año se acentuó. ¿Y qué podemos esperar de tipo de cambio real? Si las cosas salen bien, uno esperaría que el dólar sea cada vez, en términos reales, cada vez más barato, es decir, cada peso cada vez más fuerte. Porque si hay un shock de expectativa y sale todo bien, diríamos, hay unos 200.000 millones de dólares en el colchón, diríamos, en la Argentina, que si salen va a haber una oferta excedente de dólares. Sin contar los dólares que están en extranjeros o las utilidades que no se remitan y demás. Y además, si realmente las cosas salen bien, los sectores productores los sectores excedentarios de divisa, como minería, hidrocarburos, etcétera, tienen que tener excedentes importantes de dólares que no tuvieron en el pasado reciente. Entonces, salvo que tengamos un crecimiento que también tendríamos con importaciones y demás, importaciones que van a afectar sobre el sector industrial o de otros productos, servicios, vamos a tener un problema de apreciación real más significativo, es decir, el dólar va a ser más barato aún. Entonces, el trabajo sobre productividad y eficiencia puede ser un trauma para una parte importante de los sectores argentinos, de los sectores productivos, exceptuando aquellos que vivan el boom, diríamos, como puede ser cierta parte de la agroindustria, y minería, hidrocarburos y algunos otros sectores más. Pero el resto, y salvo que vayan a nichos, diríamos, ¿no? Ciertos productos industriales que van a nichos, que tienen contratos de largo plazo con tal o cual empresa en Europa, en Japón, lo que sea. Si no, el resto la economía del conocimiento, ¿no? También. Sí, y a veces son productos únicos, donde algunas empresas, siempre se habla de las válvulas que salen de Rafaela, pero eso ocurre en diversos lugares, productos a contraestación en el sector de agroalimentos, frescos, bueno, una serie de elementos que son puntuales, pero el resto va a enfrentar, salvo que hayan trabajado mucho en eficiencia y sean muy rápidos, sean muy flexibles, y que puedan bajar sus costos en dólares, van a enfrentar un desafío enorme. Bueno, ustedes el área de recursos humanos no se imaginan, me parece a mí, si todo sale bien, si todo sale mal, seguiremos con los problemas de siempre que ustedes los conocen bien, que, por ejemplo, lo de los 10 días, pero inclusive otros problemas surgirán. Claro, como que el crecimiento en capacidad de productividad, digamos, y recursos que tienen estos dos países continentales, son más continentes que países, ¿no? Como China e India, implica un desafío importante para la industria de todo el mundo, digamos, ¿no? Claro, y más allá de un poco de estos procesos, como se llama, de fragmentación de la globalización, desglobalización, lo que sea, algo de esto está ocurriendo básicamente a partir de los programas de inversión impresionantes, Estados Unidos o de algunos países europeos, para atraer a lugares cercanos o a sus mismos países nuevamente a empresas, lo que supone es que no todos los rubros, incluyendo los rubros que a lo mejor Argentina tiene alguna producción, que son los bienes de consumo básico, de industrias de poco nivel de elaboración, no van a ser los rubros más afectados por la desglobalización. Son las industrias avanzadas de cierta tecnología, además, los que se está tratando, o críticas,
para la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, tecnológica y energética son los que pueden sufrir un grado de fragmentación. Algunos lo están sufriendo, ¿no? Entonces, creo que ya sea por bueno o por malo, nos enfrentamos a un escenario muy complicado en materia de productividad a nivel empresa. Si apostamos por lo bueno, diríamos un escenario optimista, los desafíos son enormes. Entonces, es como, si les parece, no quiero ser recalcitrante sobre algunas cuestiones históricas y económicas, porque ahí hay mucha opinión divergente, como suele ocurrir, pero si uno mira la transformación productiva de Argentina entre el año 90 y 95, no alcanzó para compensar los costos en dólares. Y en el año 93 se vio, entre el 93 y el 95, como un conjunto no menor de empresas industriales, grandes empresas industriales, desaparecieron en Argentina. Sí. Y áreas enteras del país quedaron, diríamos, sin actividad industrial. Algunas se invirtieron y pudieron salir adelante, se fusionaron, fueron compradas por empresas internacionales, etcétera, pero una parte no menor desapareció. Entonces eso lo tenemos que mirar con cuidado. No sé cuáles pueden llegar a ser las medidas que finalmente se adopten desde las políticas públicas, y creo que por eso la urgencia que se mira desde algunas oficinas públicas sobre las reformas de fondo o estructurales para el país, las desregulaciones, privatizaciones en distintos ámbitos. Más allá que estén más o menos acertadas en el instrumento o el sector, la actividad, porque hay diversas opiniones sobre esos 1000 artículos, diríamos, del DNU y de la ley bases originales. Lo que sí es cierto es que se requiere un salto notable en la productividad y la eficiencia con que funcionan los mercados en la Argentina y los incentivos que tiene que tener el ahorrista y el empresario. Y eso no está claro, es confuso, son inversos a lo que se requiere para el mundo que estamos ahora, que nosotros no lo vemos en los últimos 10 años, pero y sobre todo el mundo que nos viene, si esto sale bien, diríamos, ¿no? Esto es un poco la idea que quería compartirles, la preocupación, de cierta manera, y se las traslado a ustedes al área de recursos humanos, porque, bueno, va a haber que trabajar intensamente, ya sea más si sale bien que si sale mal. Porque si sale mal, las cosas pueden volver a las viejas prácticas inflacionarias de crisis, que más o menos los argentinos, ustedes la tienen clara. Pero si sale bien... Claro, hay temas que son financieros y temas que son económicos. Claro. Sí, sí, sí. Estamos muy acostumbrados a hablar de las cuestiones más financieras, ¿no? Pero en este caso es la producción real de valor, ¿no? El tema de productividad, el tema bien económico. Exactamente, lo que uno esperaría, si todo sale bien, es que ya tendría que ocurrir un salto en importancia en las gerencias de producción, y como consecuencia de ello en la de recursos humanos, que es la de ustedes, versus la financiera. Aunque la financiera va a tener que estar preocupada por las moras, las quiebras, los concursos y también conseguir financiamiento barato, que no va a ser fácil. Obvio, sí. ¿Para qué? Para financiar la transformación, la reconversión de la empresa o el cierre directamente, ¿no? Perdón que le sea así de la parte esta última negativa, pero hay que un toque de realidad también es importante. Sí, José. No, vos sabés que yo me acuerdo que cuando, eso va a denotar mi edad, cuando dictan la ley de convertibilidad, recordando esto que estás diciendo vos, me acuerdo que fui a una reunión con un director de recursos humanos de un conglomerado de empresas de alimentación muy importante. Y el tipo dijo, sonamos, ahora vamos a tener que ser eficientes, dijo. Claro. Siempre me acordé de esa frase. Sí. Porque es así. O sea, cuando te sacan las herramientas financieras para cubrir las ineficiencias, sonaste, ¿viste? Sí. Te acordarás que una gran parte de estas empresas, aún las que sobrevivieron, tuvieron gran cantidad de cambios en la dotación de personal. Sí. En la calidad de la dotación de personal. Sí. Incorporar maquinaria, nuevas técnicas, etc. Sí. Y eso significó en aquel momento dos cosas a nivel social. Uno, que los padres de familia, que eran muchas veces los que traían el ingreso, perdieran su puesto de trabajo, con una gran crisis. Aparecieron actividades, diríamos, marginales, los parripollos y demás Sí. actividades, y al mismo tiempo el aumento de la población
que buscaba trabajo, porque salió la pareja a buscar trabajo, el hijo mayor a buscar trabajo, eso generó un desempleo que creció. Cada vez cuando se empezó a estancar la economía, el crecimiento y la pobreza y la desigualdad aumentó un montón. Sí, fue tremendo. Entonces Y esa creo, preocupación social es grave también. sí, Hay que, no me acuerdo, si mal no recuerdo, llegamos al 20% de desocupación. claro, Creo que está. Sí, lo demás, ustedes recordarán que hubo, sobre el final del periodo, a partir del 98, la necesidad de, bueno, los precios caían, el IPC caía, había ajustes ya más dramáticos y aún el ajuste nominal que propuso en algunas partidas de presupuesto y algunas otras cuestiones, el ministro de entonces, López Murphy, no fue viable no. políticamente y todo eso terminó muy mal. Mm. Entonces, ¿cómo resolver la cuestión? Yo creo que va a ser un desafío mayúsculo, nunca hecho en la Argentina, porque aquel esfuerzo que fue tremendo entre el 90 y el 95 fracasamos. Ustedes imaginan lo que puede ocurrir cuando estamos de vuelta fuera de práctica, aun cuando ya hay muchas empresas que sobrevivieron, que están y sobrevivieron, pero también otras que nacieron a la luz de las imperfecciones, las regulaciones, ciertas cosas, y esos sectores pueden tener no todas las empresas, lógicamente, pueden necesitar una reconversión significativa, traumática, y desde lo laboral también, ¿no? Sí. Pero eso la historia de personas como ustedes que han trabajado durante varias décadas y también de los líderes sindicales y por supuesto de las gerencias que no son niños, sino que son peinancanas, lo deben tener claro ya de por dónde vienen los tiros. El tema es ponernos de acuerdo, cómo lo vamos a resolver. Y hay que resolverlo este año, principio del año próximo, si no queremos desaparecer. No es algo que vamos a tener 5 años para empezar a competir en tal rubro de calzado con Bangladesh. No existe más. Eso aún en un proceso de fragmentación parcial del comercio internacional. Bien, Juan Miguel, muchísimas gracias. El tema de productividad es un desafío importantísimo. Y esto que planteabas, ¿no? Cómo la India, por ejemplo, viene creciendo en niveles de productividad, ¿no? Mientras Argentina ha tenido un comportamiento regresivo más que de hacer crecer sus niveles de productividad, ¿no? Y previendo que esto de la globalización, a veces las palabras se dicen tanto que se gastan, ¿no? Y pierden el poder que tienen, ¿no? Se habló tanto de globalización que parecía una cosa así que, pero realmente, sí. Con lo cual, digamos, hay que pensar en niveles de competitividad global, en niveles de productividad incluso también globales, ¿no? Sí. ¿Cuánto es la productividad como hace Toyota, ¿no? Cuando aumenta la venta de la Hilux, decide entre las plantas que tiene en el mundo, una de ellas en Argentina, dónde pone la inversión. Y la inversión no la decide por si le cae más simpático este o el gobierno que está acá o allá, sino que la decide por el nivel de productividad de la planta. Sí, y hay que tener en cuenta que el Sí, instrumento José. de bajar impuestos... Ah, perdón. No, dice, asentí lo que estabas diciendo, Gustavo. Sí. Hay un punto que muchos empresarios, cámaras insisten mucho, que es el tema de la impresión impositiva, y algunos colegas también. Hay que tener en cuenta que no hay mucho margen para eso. Podemos mejorar un poquito el sistema tributario. Hay impuestos que a lo mejor si va todo bien, se recupera la actividad, la recaudación y el Estado no infla de vuelta el gasto, van a poder reducirse en los próximos años, si pongámosle un horizonte de 3 años, pero no esperar que esa cuestión o alguna cuestión vinculada a flexibilización de contratos laborales y demás resuelva el problema. Porque la ganancia de productividad que se requiere es tal nivel, es tal data, que eso no va a ser suficiente. Va a haber que trabajar adentro de las empresas de una manera distinta, es decir, a otro nivel de eficiencia. Eficiencia energética, por ejemplo, que tampoco, nunca le damos bolilla. Cuando aumentan las tarifas nos sorprendemos, pero tenemos todos los equipos trabajando como en el mediados del siglo XX. Sí, entonces,
cosa que también ocurre en los hogares, es decir, donde el uso racional de la energía no se prevé, no está previsto, porque siempre la hemos tenido de manera abundante y por lo tanto barata, Cosa que ¿no? cuando uno va a Europa se da cuenta que sí le prestan atención a eso. Claro. Y esto además hay que agregarle lo ambiental, que cada vez si queremos exportar, competir, las certificaciones cada vez van a ser más significativas. Uno espera, esto no necesariamente termina ocurriendo justamente por estas circunstancias que estamos viviendo, y hasta injusta porque en definitiva los grandes países siguen usando el carbón, hacen desastres, y te lo piden a vos, que sos un pobre marginal que a lo mejor producir ojotas. Y entonces esa cuestión también, aunque sea de menor importancia, a veces más en algunos sectores que en otros, va a ser un punto relevante, sobre todo para exportadores, ¿no? O cuando compites y no necesariamente reglamentos técnicos y algunas certificaciones que les pidamos a los importadores, o sea, barrera no arancelaria, no lo van a resolver, porque no lo vamos a poder aplicar por cuestiones OMC. Muy bien, Juan Miguel, muchísimas gracias. José Zavala también, muchas gracias. Muchas gracias a Byton. Y estamos dando por cerrado entonces esta segunda emisión del spot laboral de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, de ADRA. Bueno, nos vemos dentro de 15 días para el 22 de abril. Vamos a seguir hablando del tema de productividad, ¿no? Y vamos a tener otro de los tenores ahí. Va a estar mi hermanito Marcelo acompañándonos. Bueno, muy bien. Les mando un saludo a todos, que tengan una buena semana. Buena Muchas semana para gracias. todos también. Hasta luego, gracias por todo.